Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 19º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico, en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 14, versículos 22 al 33. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos damos cuenta que el Evangelio de este domingo es continuación del que escuchamos el domingo pasado, el Evangelio de la multiplicación de los panes. Hoy precisamente nos dice el evangelista San Mateo: inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. El verbo empleado en el texto griego dice: Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca. Y es que después de haber multiplicado los panes, la fama de Jesús era grande y corrían el riesgo de quedarse en el prodigio. Los discípulos también se veían tentados como la gente, de querer proclamar a Jesús como rey. Jesús sabía que esta era una aspiración de la gente, pero también de sus discípulos. Por eso los obliga a que suban a la barca y a que se dirijan a la otra orilla. Él no va con ellos. Él se queda a despedir a la gente, a convencerlos de que vuelvan a sus labores cotidianas. El prodigio del que han sido testigos no debe de tenerlos, no debe paralizarlos. Su vida debe continuar. El prodigio, el milagro de la multiplicación de los panes, debe comprometerlos para que compartan con los demás de lo que tienen. Pero tal vez la gente no habrá entendido plenamente ese signo. Bueno, con el tiempo se sabrá. Después de despedir a la gente, Jesús subió al monte a solas para orar. Era una acción muy frecuente de Jesús, retirarse para orar ante su Padre, para comunicarse con Dios, para mantener esta comunión que era la que le fortalecía en su vida apostólica. Deberíamos aprender de Jesús, hacer altos en nuestra vida para llenarnos de Dios, para continuar nuestra labor, nuestra vocación, nuestra vida. Llegada la noche estaba Jesús solo allí, pero la barca con los discípulos iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Los discípulos no podían avanzar. Aquellos avesados pescadores tenían dificultades para avanzar. Entonces, a la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. ¿Qué significa esto? En el lenguaje bíblico, las aguas representan el mal. Sobre todo, el mar embravecido es una característica del mal que quiere engullir al hombre, que quiere tragárselo. Bueno, pues Jesús camina sobre el agua, manifestando el poder que Dios tiene sobre las fuerzas de la naturaleza, pero sobre todo para vencer el mal. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron. Imagínense en aquellas circunstancias: oscuridad, tinieblas, no había estrellas, tormenta, vientos contrarios. Los discípulos están asustados y de pronto ven a alguien caminar sobre el agua. Piensan que es un fantasma. Por eso dicen los discípulos: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo».
Qué palabras tan hermosas, que nos recuerdan las que se escuchan en el Antiguo Testamento frecuentemente en los libros de los profetas. Dios que le dice a los profetas que tienen que cumplir una tarea, una misión, a veces difícil, a veces complicada. No temas. Así le dice el Señor a los profetas. Así se lo dijo al profeta Jeremías. Por ejemplo, ahora Jesús se lo dice a los discípulos, no teman, soy yo. Y con aquellas palabras recordamos el nombre de Dios revelado a Moisés en el Sinaí. Con esto hay una idea que tiene el evangelista de transmitirnos la divinidad de Jesús, aunque sea escondidamente. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pedro, como representante de los discípulos, le pide a Jesús una prueba de que es él. Jesús le dice, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, porque Jesús tiene poder para hacernos caminar sobre el mal y vencerlo. Pero al sentir la fuerza del viento y le entró miedo a Pedro y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Se empezó a hundir. Y Jesús extiende su mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nuestra barca, la barca de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de la vida eclesial, se encuentra con vientos contrarios y a veces creemos que Jesús no está cerca de nosotros, pero el Señor está allí y nos dice, como hoy nos dice en el Evangelio, ánimo, no teman, soy yo. El Señor está a veces más cerca de lo que nos imaginamos, a veces no lo vemos. El Señor nos anima a seguir caminando. Y a veces como Pedro, el Señor nos anima a caminar sobre el agua, pero nosotros comenzamos a hundirnos porque no tenemos fe. Y el Señor nos reclama, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nos invita este domingo a afianzar nuestra fe, a creer firmemente que Él tiene poder sobre el mal, que Él tiene poder sobre el enemigo, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre la adversidad. Y al final dice el Evangelio que en cuanto subieron a la barca el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Viene una confesión de fe porque han visto lo que ha hecho Jesús y sobre todo porque al subir a la barca el viento se calmó. Es decir, el poder de Jesús es absoluto, es claro, es evidente. Y nosotros deberíamos aprender a través de este Evangelio que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Que Jesús ha venido a liberarnos del mal, del pecado y de todas sus consecuencias. Que el Padre lo ha enviado para hacer presente su reino y nosotros deberíamos saberlo. Hay que pedirle, Señor, pues, que nos ayude a renovar nuestra fe en Él, que creamos que Él tiene poder para vencer las fuerzas que no nos dejan caminar y cuando nos estemos hundiendo, clamemos a Jesús como Pedro, Señor, sálvame. Y el Señor extenderá su mano y nos liberará de todos los peligros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.